noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. Bueno, vamos a continuar con las clases de la clase de crecimiento, desarrollo y control motor. Yo soy la doctora Dulce Morales y hoy vamos a hablar de una clase sumamente interesante que son los reflejos primitivos posturales y el desarrollo del control motor voluntario. ¿Cómo es que estas partes de la maduración del sistema nervioso son sumamente importantes y nos hablan mucho de cómo es que está el ser humano madurando? Entonces vamos a definir y clasificar cuáles son los reflejos primitivos y posturales del desarrollo motor infantil, cómo es que estos reflejos posturales de enderezamiento y equilibrio y su función se van adquiriendo en la parte de los hitos motores y cómo se aplica el conocimiento de estos reflejos en la evaluación neurológica básica del lactante y describir el mecanismo de cómo es que se llevan a cabo, la respuesta esperada, qué es lo normal, cuándo se integran, cuándo es normal, etcétera, y relacionar la desaparición con la aparición de estos movimientos voluntarios. Entonces, bueno, lo primero es que el desarrollo motor tiene una secuencia céfalo-caudal y próximo-distal, y esto va directamente vinculada a la maduración progresiva del sistema nervioso central. Entonces, al nacer, la mielinización es mayor en las áreas subcorticales, o sea, lo que está abajito de la corteza, ¿sí? Y entonces que estas áreas subcorticales son las que se van a encargar de estas conductas reflejas. Progresivamente, o sea, después de esto, se va a ir hacia la parte más de la corteza. Entonces, tú vas a tener primero unas cuestiones más como reaccionarias y posteriormente más voluntarias, ¿sí? Entonces, esta cuestión o esta jerarquía neurológica explica por qué los reflejos primitivos desaparecen conforme la corteza madura va madurando e inhibe. No los elimina, los inhibe a estos reacciones o estos centros inferiores. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que cuando nosotros nacemos con un nivel neurológico espinal y vamos a ir madurando voy a poner ¿cómo se llama? El puntero. Entonces, nacemos con un nivel neurológico espinal, que es lo que se refiere aquí. Entonces, nuestra mielinización está en áreas por abajo de la corteza o más inferiores dentro del sistema nervioso. Y entonces tenemos básicamente un nivel de sistema nervioso espinal. Y entonces ahí es el tipo de control, es mediante los reflejos primitivos básicos y es a pedal, o sea, no hay apoyo con los pies, ¿sí me explico? Posteriormente, o con ninguna extremidad. Posteriormente, la maduración va elevándose a la zona de tallo y entonces empiezan a ver los reflejos posturales. O sea, el control se lleva mediante los reflejos posturales y sigue siendo a pedal, pero está empezando a transicionar a cuadrupedal, o sea que ya hace apoyo en cuatro piernas. Y luego cuando la maduración se lleva en mesencéfalo, ya tenemos las reacciones de enderezamiento y finalmente cortical, que es cuando tenemos las reacciones de equilibrio y ya básicamente podemos estar en dos puntos. Entonces, cuando recién nacemos tenemos este predominio espinal y estos normalmente del mes 0 al 1. Entonces, en el nacimiento, en las primeras semanas, el control motor, ¿sí? Va a estar dominado por los circuitos de la médula, los reflejos primitivos, y entonces la posición predominante es a pedal, o sea, si no hay apoyo con las extremidades, normalmente estamos en decúbito supino, perdón, y también, o sea, si nos dejan en decúbito prono, también vamos a estar en esa posición. Sí, entonces el recién nacido no controla su cuerpo voluntariamente. Todo es reflejo, todo es global y todo es poco selectivo. Entonces, básicamente a esta edad el bebé se mueve como un muñequito de trapo, ¿sí? Con resortes y reflejos. Entonces, la función que predomina en esta etapa es la flexora. Podemos observarlo, ¿sí? Todo está generalmente en flexión, ¿sí?
los movimientos se hacen en bloque y seguimos en esta posición a pedal, ¿sí? Estamos con algunos reflejos automáticos presentes, ahorita los vamos a ver, y no tenemos la disociación de las cinturas. Entonces, si tú volteas, o sea, si le agarras la cinturita al bebé y se la giras, el bebé se va a mover como una tabla, ¿sí? Completamente. Entonces, no hay integración antigravitatoria. O sea, ¿qué quiere decir eso? El bebé no hace reacciones para tratar de ponerse o evitar caídas ni nada, porque todavía no hay un control activo contra la gravedad. Entonces, no puede aparte sostener sus propios segmentos en el espacio, porque todavía no genera la fuerza ni de la cintura ni del cuello para poder hacerlo. Todo es una, una actividad una actividad flexora, y de la actividad extensora va a ser por cuestión refleja, no porque sea postural, ¿sí? Entonces, cuando pasamos al predominio del bulbo raquídeo, que es la etapa medular alta, sí, que esto se va a llevar a cabo entre los meses 1 y 3, ahora sí, el tono muscular se empieza a organizar, ¿sí? Entonces, aquí haz de cuenta que el sistema nervioso, imagínense que es como una orquesta, ¿sí? Entonces se está empezando a afinar. Todavía no hay una canción, pero ya está empezándose a afinar, ¿sí? Se está empezando a organizar a cómo reaccionar ante los estímulos externos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, ya el bebé no está siempre en un tono flexor, empieza a aparecer el tono extensor. Se fijan aquí, ya se empieza a extender, ya empieza a extender aquí los coditos, ¿sí? Entonces, y empieza a presentar sus primeras respuestas de gravedad. Entonces, aquí el bebé en decúbito prono, o sea, si tú lo pones boca abajo, ya empieza a levantar un poco la cabecita, a liberar su vía aérea, ¿sí? Entonces hay mayor participación de respuestas automáticas en el estado de alerta, en la regulación básica. Entonces, ahora sí, en prono, o sea, se boca abajo, ya facilita la tolerancia a la gravedad. O sea, todavía no tiene muy buen apoyo de sus extremidades superiores, pero ya puede empezar a liberar la cabecita. Hay una integración gravitatoria, pero muy incipiente. O sea, todavía no puede reaccionar ante la gravedad, pero empieza este andamiaje del tono muscular, que es el que le va a ayudar a modular el tronco y para hacer estos ajustes. Entonces, la etapa vulvar es como este movimiento en el que el sistema nervioso empieza a organizar el tono para que después el mesencéfalo pueda desplegar ahora sí una cuestión de enderezamientos más claros. Cuando pasamos a los 3 a 6 meses, ¿sí? Aquí empieza a aparecer el control antigravitatorio. Ahora sí, el bebé ya empieza a desafiar la gravedad. ¿Sí? Es como cuando empieza un avión a despegar y ya hay fuerza suficiente para que pueda vencer la gravedad, y entonces el avión levanta la nariz, ¿sí me explico? Entonces aquí el bebé ya empieza a levantar la cabecita, tiene una extensión del eje de manera progresiva, ya tiene un control del cuello y empieza a tener estas reacciones de enderezamiento y mayor activación extensora en prono. Entonces ya se quita casi por completo el patrón flexor, ya se integra ahora sí más el patrón, el extensor, y entonces eso quiere decir que ya hay integración antigravitatoria, sí, pero estamos apenas empezando. A los 3 meses apenas está empezando este bebecito a controlar esta cabecita, entonces ya va a empezar a poder elevar la cabeza y ya empieza a apoyar estos antebrazos para que le ayude todavía más a ese control antigravitatorio, ¿sí? Entonces aquí ya este bebé tiene una mejor extensión de la cabeza en prono, o sea, del eje, tiene apoyo de los antebrazos y ya levanta su cabecita, ¿sí? Entonces, aquí ya está o sea, se pasó del predominio del patrón flexor espinal a un equilibrio entre flexión y extensión más organizado. Sigue teniendo, o sea, sigue teniendo patrones flexores, pero cada vez son menos, ya hay un predominio de extensor, y ya puede el bebé ir y venir entre esos dos. ¿Qué sucede de los 6 a los 8 meses en adelante? ¿Sí?
Aquí empieza a disociarse las cinturas y las caderas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, haz de cuenta, acostado el bebé boca arriba y le giro la cadera para un lado, ya no se gira en bloque, ya se puede quedar con el tronco viendo boca arriba y yo le estoy haciendo, le estoy moviendo la cadera para un lado y para otro. Esto se llama disociación de cinturas escapular y pélvica, ¿sí? Entonces ya se empiezan a presentar estas disociaciones, las rotaciones y empieza un poco más el control voluntario selectivo. Y estamos hablando de los 6 y a los 8 meses en adelante, ¿sí? Entonces ya ahora sí, algunas de las vías de la corteza empiezan a madurar, por eso se empieza a dar los primeros chispazos de existencia del control voluntario, ¿sí? Entonces se disocian la cintura escapular y pélvica, se empieza a rotar y empieza a tener transiciones de las posturas. Entonces ya se pasa de acostado boca abajo, se sienta y se sienta, o sea, se rueda, entonces, o se agarra de cosas para empezarse a poner de pie, ¿sí? Y entonces, ¿hay una integración antigravitatoria? Sí, aquí ya el bebé ya empieza con una integración antigravitatoria mucho más organizada porque hace ajustes posturales. Entonces, se pone primero, si está boca arriba, entonces primero se rueda y se pone boca abajo para luego apoyar sus antebrazos y sus piernitas y luego sus manitas. Y empieza a hacer ajustes del control del tono, ¿sí? Y para poderse eventualmente poner de pie, ¿sí? Y entonces ya se empieza a integrar el sistema vestibular del equilibrio, el visual y el de la propiocepción, ¿sí? Entonces, esto sucede entre los 6 y 8 meses, ¿sí? Entonces aquí podemos ir viendo cómo vamos a dar cuenta en los primeros 3 meses, a los 6 meses, ya, de los 3 a 4 meses ya se empieza a poner de lado, pero se mueve en bloques, ¿sí? Y luego ya se pone boca abajo y luego ya empieza a hacer apoyos, a lo mejor primero en las extremidades anteriores y luego ya anteriores y posteriores y genera un gateo, se apoya hasta que eventualmente se suelta a caminar. Entonces, ¿pero qué son? Ahora sí, los reflejos primitivos. Entonces, lo consideramos como el primer lenguaje motor del sistema nervioso. Entonces, estos reflejos primitivos son estos patrones motores automáticos programados genéticamente. Entonces, los reflejos primitivos son como este sistema operativo de fábrica con el que viene el cerebro, ¿sí me explico? Son los también llamados reflejos neonatales o arcaicos, son patrones de movimientos involuntarios y estereotipados que se originan en el tronco encefálico y en la médula espinal y van a estar presentes desde la vida intrauterina y constituyen la base sobre la cual se va a construir el desarrollo motor voluntario. Los reflejos primitivos son los primeros indicios de la capacidad del sistema nervioso para coordinar los movimientos musculares. Entonces, con estos son como los que habitualmente nacemos, ¿sí? Son automáticos, son involuntarios y son estereotipados, ¿sí? Aparecen ante estímulos específicos y van a producir respuestas predecibles, ¿sí? Son inhibidos progresivamente por la corteza motora frontal por la corteza frontal, perdón, conforme el sistema nervioso y se va generando la mielinización. La presencia de los reflejos primitivos más allá de la edad esperada de su integración se considera patológica, es una alteración neurológica o la ausencia en el periodo natal también puede indicar una patología grave. Entonces, vamos a tener diferentes cuestiones que van a ser los reflejos primitivos básicos, los reflejos posturales estáticos, las reacciones de enderezamiento y las reacciones de equilibrio. Entonces, esto va a tener una secuencia evolutiva muy simplificada. Primero se va a enderezar la cabeza, luego el tronco superior, posteriormente hay disociación de los segmentos y finalmente se integra el control voluntario, ¿sí? Entonces, la maduración, o sea, nacemos con niveles espinales hasta que maduramos en corteza, pero o sea, lo que va sucediendo es que lo primero que se controla es la cabeza, el cuello, el eje, el tronco y luego las extremidades. Entonces, por eso se dice que el control es céfalo-caudal, pero la maduración empieza de niveles espinales, o sea, los niveles más inferiores espinales, a bulbo, a mesencéfalo y eventualmente a
cerebro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos con un nivel espinal y eso va a generar que pues, van a haber reflejos que van a estar presentes, como va a ser el reflejo de Babinski, el reflejo de extensión cruzada, el triple flexión, la marcha automática, pero estos se van a integrar en los primeros 2 meses. Luego, los reflejos que son a nivel de tallo cerebral, como el de Moro, el de presión palmar, plantar, ¿sí? La rotación tónica cervical asimétrica, y la reacción tónica cervical simétrica y el reflejo de Galán, el del mesencéfalo, que a nivel del mesencéfalo, que son enderezamiento, landau, paracaídas, estos se integran a los 4 a 18 meses, y el cortical, que ya son reacciones de equilibrio, que son de los 6 meses en adelante, y estas ya se permanecen, nos las tenemos los adultos, ¿sí? Entonces, si se fijan, como vamos madurando, va a ser de los niveles más bajos, que es espinal, hasta que se madura la corteza. O sea, va mielinizando el nivel espinal, el tallo, mesencéfalo, hasta que se mieliniza la corteza. Pero el control físico se va a ver primero a nivel de la cabeza, eso es lo que se endereza, y luego el cuello. Entonces, por eso se le llama, o sea, el control es céfalo-caudal, pero la maduración es de los niveles más inferiores a los niveles más corticales, ¿sí? Entonces, el evaluar de manera sistemática, o sea, cada vez que nos llega un niño, estos reflejos permite al fisioterapeuta determinar la edad neurológica del paciente y detectar signos de alarma, porque no es lo mismo la edad cronológica este, y la edad neurológica, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora, vamos a irnos con el reflejo de Moro. El reflejo de Moro es como la respuesta de sobresalto del bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El bebé va a abrir los brazos y luego los cierra. ¿Y por qué? Porque es un nivel de integración a nivel del tallo, ¿sí? Ay, creo que puse primero el de Moro y después el de Babis, una disculpa. Entonces, con el bebito en decúbito supino, ¿sí? Con apoyo de glúteos y la superficie de la reacción occipital en la mano del examinador, se retira brevemente el apoyo de la cabeza y se toma de inmediato, y entonces eso hace que la cabeza se vaya hacia atrás unos 20-30 grados. ¿Qué va a hacer el bebé? Va a extender los brazos, va a abducir y rotar externamente los hombros, va a extender los codos y extender la extensión y abducción de los dedos. Y esta es la respuesta normal de un reflejo de Moore, ¿sí? Entonces, luego los brazos retornan hacia la línea media y la posición de abrazo. Perdón. Y en algunos casos el bebé puede llorar, ¿sí? Entonces, posteriormente, ¿cómo se llama? Perdón. El posterior al reflejo de Moro, o sea, tiene primero su fase de extensión, su frase de abrazo, luego el llanto, y entonces, es importante revisarlo cuando el bebé, ha nacido. ¿Cuándo se va a integrar el reflejo de Moro? De los 6 a entre los primeros 6 meses. No debe de persistir más allá de los 6 meses. Este, ah, aparece al nacimiento, desde que la semana 28 de gestación, y se debe de estar integrando entre los 2 a 4 meses y debe de desaparecer antes de los 6 meses. La ausencia de bilateral del reflejo de Moro puede hablar de una lesión grave del sistema nervioso central, de que hubo asfixia perinatal o depresión neurológica severa, por ejemplo, en el caso de una parálisis cerebral, ¿sí? Un reflejo de Moro asimétrico puede hablar de que hubo una fractura de clavícula durante el periodo del parto, o una parálisis braquial obstétrica, o sea que se le llama la Herb Duchenne.
La persistencia, signo de alarma para parálisis, una posible parálisis cerebral o lesión del sistema nervioso central. Entonces, el hecho de que permanezca el moro más allá de los 6 meses es algo que nos debe de despertar las alarmas y enviar con un especialista para descartar un retraso global del neurodesarrollo. Tenemos ahora al reflejo de el llamado prensión palmar. Este es el precursor al agarre voluntario, ¿sí? Y este se integra a nivel del tallo, ¿sí? En el caso de la reacción plantar, tú lo que vas a hacer es que le vas a poner tu dedo a la manita del bebé y el bebé lo va a agarrar con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, este reflejo, ¿sí? Es el antecedente neurológico del agarre voluntario y se va a desarrollar a partir del cuarto mes. Entonces, tú tienes al bebé en decúbito supino, le presionas la base de su palma con tu dedo y el bebé va a cerrar firmemente los deditos y va a agarrar. De hecho, si lo haces bilateral, puede agarrar tan fuerte que puede el mismo bebé sostener su propio peso si tú jalas hacia ti al bebé, ¿sí? Aparece desde el nacimiento, o sea, desde la semana 28 de gestación ya está y se integra más o menos a los 2 o 3 meses de edad y va a dar paso a la voluntaria. Ahora, pasa por varias fases antes del el agarre voluntario. Entonces, también existe el reflejo plantar, que tú le pones tu dedo, lo apoyas así, pero en su piecito, en los metatarsianos y va a producir flexión de los dedos del pie. Aparece al nacimiento y más o menos hacia el año de vida desaparece. Pero el reflejo de de la prensión palmar va a pasar por varias partes, o sea, por varias fases, es lo correcto. Entonces, la refleja, que es donde lo estamos viendo, y luego la cúbito palmar, en lo que el bebé va a agarrarte, haz de cuenta con sus últimos 2, 3 deditos y el dedo pulgar y luego la presión palmar, que es la mano llena, y luego la presión radial, que te va a agarrar con los primeros dedos, y luego ya va a ser la pinza digital inferior, que puede ser con los primeros, el primer, segundo y tercer dedo, y luego la pinza fina, que es básicamente con el primer y el segundo dedo, ¿sí? Entonces, esto es como va evolucionando el agarre palmar de las personas, ¿sí? Este, entonces, permítanme un momento. Ok. La persistencia del reflejo de la presión palmar más allá de los 3 meses puede hablar de que hay una alteración y puede ser un signo temprano de parálisis cerebral o daño de la corteza, ¿sí? Este, ahora. El reflejo de Babinski es un reflejo que va a ser normal en el lactante, pero no debe de estar presente en el adulto. Entonces, el reflejo de Babinski es una respuesta de la planta del pie. Bueno, la planta del pie es un pleonasmo, una disculpa, de la región plantar y su interpretación va a variar según en la edad en que estemos. En un bebecito es normal, ¿sí? En la posición de decúbito supino, haz de cuenta que lo que se va a hacer es, se va a deslizar un objeto con la punta roma, ¿sí? Y en la parte externa y hacia el primer pulgar. El Babinski positivo va a ser que va a extender el primer dedo y va a abducir los dedos entre sí. Se ven así los deditos, ¿sí? Entonces, en el adulto, esto es lo que debe de suceder. Si un adulto presenta esta reacción, esto ya se considera patológico, ¿sí? Entonces, se integra más o menos a los 18 meses. Entonces, cuando la persistencia de pasa más allá de los 18 meses, eso habla de que puede haber una lesión en la vía piramidal, como lo que ocurre, por ejemplo, en una embolia, en un evento vascular cerebral.
Entonces, por eso, en algunos pacientes posterior a eventos vasculares cerebrales, presentan el signo de Babinski positivo. Entonces, aquí es que el tráctico córtico espinal, como todavía no está mielinizado, ¿sí? Se presenta esta reacción en donde el dedo gordo se extiende o el primer dedo se extiende y los otros dedos se abducen, pero conforme esa vía cortical se va mielinizando, ¿sí? Entonces ya la respuesta normal va a ser a la flexión. Entonces, mientras esto ya se madure, entonces ya debe de haber flexión. Entonces, presentar la extensión del hallux y la presencia de abanico se considera patológico. Otros reflejos primitivos relevantes son el reflejo de búsqueda, sí que es un toque en la comisura bucal y se desvía hacia el estímulo y se integra a los 2 meses. El reflejo de succión, el reflejo tónico, tónico asimétrico del cuello, el reflejo de Galant, el de marcha automática y extensión cruzada. El reflejo tónico asimétrico del cuello, el estímulo es que le rotas la cabeza, perdón, y entonces la extensión se produce del lado facial, o sea, para donde está la carita, se produce extensión de ese hemicuerpo, entonces se extiende el brazo y extiende la pierna, pero el lado que está dando a la parte occipital flexiona ese brazo y esa pierna, y entonces se le llama la posición del esgrimista, y normalmente se va a integrar a los 2 a 3 meses, ¿sí? Entonces, este es el reflejo tónico asimétrico del cuello. El reflejo de Galant, este es un estímulo, se palpa o se toca la zona costal o paravertebral y entonces el bebecito hace cuenta que se contrae. Entonces tú le tocas aquí y fíjense cómo se contrae. Le tocas acá y se contrae para acá, ¿sí? Y también se integra a los 2 meses. El reflejo de Rutin, tú le tocas la comisura vocal y el bebé empieza a desviar la boca hacia el estímulo y normalmente también se integra a los 2 meses. En el caso del reflejo de marcha, tú cargas al bebé, puede tener 2, 3 meses, y lo pones a que sus pies toquen una superficie y entonces empieza a dar de manera automática 3 o 4 pasos y este se va a integrar al año de edad, junto con la prensión plantar. ¿Sí? Entonces, ahora, el reflejo de extensión cruzada es que, por ejemplo, tú le extiendes la extremidad inferior derecha y el bebé flexiona la extremidad inferior izquierda. Entonces, extiendes una extremidad inferior y flexiona la extremidad contralateral y este también se integra a los 2 meses de edad. Ahora vamos a pasar de estos reflejos primitivos, que son los que vimos ahorita, a los reflejos posturales. Entonces, ya estamos pasando de este nivel espinal el mesencéfalo, donde empiezan estos reflejos primitivos a ver reacciones o reflejos posturales. Entonces, esta transición entre los reflejos primitivos y posturales no es muy abrupta, o sea, sí se va llevando de manera gradual, ¿sí? Y entonces se va generando, o sea, son un poco más complejos, sirven ya para una cuestión de orientación y de estabilidad y equilibrio. Entonces, estos reflejos posturales los vemos en el adulto porque permanecen en el adulto. Si alguien nos empuja, nuestra reacción inmediata, si nos empujan por la parte de la espalda, nuestra reacción es enderezar la cabeza. Son reacciones que nos tratan de mantener en la postura. Entonces, primero vamos a tener los espinales, que van a ser respuestas automáticas básicas de supervivencia. Luego vamos a tener los de tallo cerebral, que son ajustes posturales estáticos y de tono. Luego los de enderezamiento, de orientación de la cabeza y cuello, que es nivel de mesencéfalo, y las reacciones de equilibrio y control dinámico del centro de gravedad, que es un cortical. Los espinales van a aparecer entre el mes 1 y 2, digo 0 y 2, los de tallo cerebral antes de los 6 meses y los de enderezamiento entre los 2 meses y los 18 meses y los de equilibrio de los 6 meses en adelante. Entonces, ya no desaparecen, estas se integran y van a perder, van a ser parte básicamente de nuestro control postural cuando empiezan a aparecer estas. Y entonces estos reflejos posturales son de 3 tipos: las reacciones de enderezamiento, las reacciones de equilibrio y las reacciones de protección, que son estas mismas que vimos aquí, ¿sí? Estas
tenemos acá. Las de enderezamiento son las que tienen que ver con los espinales y tallo cerebral, y las de equilibrio, ¿sí? Y las de protección ya tienen que ver con la cuestión cortical, ¿sí? Entonces, vamos, las de enderezamiento nos van a ayudar a mantener la cabeza alineada en el espacio y el cuerpo alineado con respecto a la cabeza y la gravedad. Las de equilibrio van a ser ajustes automáticos que hace el tono para mantener el centro de gravedad dentro de su base de sustentación. Era lo que llamábamos como reacciones, ay, se me fue. Son movimientos reactivos, pero no son involuntarios, entonces son como automáticos pero no involuntarios. Y bueno, entonces, por ejemplo, las reacciones de enderezamiento son el enderezamiento laberíntico. El bebé mantiene la cabeza en posición vertical mediante información vestibular de su oído interno, incluso con los ojos vendados. Este va a aparecer a los 2 meses. El cuello sobre el cuerpo, la rotación de la cabeza provoca la rotación del cuerpo. Inicialmente hace ¿cómo se llama? En bloque. Entonces, al principio tú le volteas la cabeza y el bebé se voltea todo, era el que todavía no disocian, está como en tronco, pero luego esto ya se segmenta. El enderezamiento óptico, el bebé va a tratar de mantener la cabeza vertical utilizando referencias visuales. O sea, si tú lo pones en decúbito prono, va a tratar de enderezar y ver, o sea, mantener que su vista esté vertical, ¿sí? Se va a complementar con la cuestión del oído interno del sistema de los conductos semicirculares. Entonces aparece a los 3 o 4 meses y persiste. Y lo del cuello y se segmenta a partir de los 6 meses y persiste. La del enderezamiento laberíntico aparece a los 2 meses y ya lo tenemos también como adultos. Y el de cuerpo sobre cuerpo, la rotación de una parte del cuerpo pelvis provoca la rotación del resto, por ejemplo, hombros. Y entonces cuando ya se disocia la cintura aparece a los 6 meses y esto es súper fundamental para que el bebé pueda hacer el gateo. Reacciones de equilibrio van a depender del sistema visual, del sistema vestibular y del sistema de propiocepción a nivel de las articulaciones. Entonces, estamos hablando de sistemas sensoriales, o sea, sensorial visual, sensorial vestibular y todo lo que es somatosensorial en la propiocepción a nivel de articulaciones y alargamiento de tono muscular. Entonces, se va a ocupar estas estructuras, la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales. La corteza es la que va a planificar los movimientos y los va a adaptar al entorno. El cerebelo es el que va a detectar estos errores posturales y va a coordinar una respuesta fina. Y los ganglios basales quienes van a regular el tono y la parte automática de estos movimientos. Entonces, ¿qué va pasando con la respuesta motora? Entonces empieza a ajustar el tono para mantener el centro de gravedad en su lugar, ¿sí? Las reacciones del equilibrio, la primera reacción va a ser el prono, entonces primera reacción de contragravedad permite liberar las manos para jugar. Entonces, haz cuenta, si tú lo dejas boca abajo, el bebé se va a voltear boca arriba, o sea, ¿para qué? Para poder usar sus manitas. Entonces, la posición de supino, eso le va a ayudar a el control de la musculatura abdominal y flexora del cuello, y estos a los 7 meses. La posición de que se puede sentar entre 6 y 8 meses es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando el bebé se puede sentar, uno tiene una mayor visión de su entorno, pero aparte ya puede jugar con sus manos, ¿sí? La posición cuadrúpeda, que es en 4 puntos, ¿sí? Esto lo prepara para el gateo y la transición a la bipedestación, que es el control total sobre el centro de gravedad y realiza la marcha. Entonces, una vez que aparecen estas reacciones, ya persisten toda la vida y se perfeccionan con la práctica motora. Entonces, ya ahora sí, las reacciones de protección, que son el reflejo de Landau y la reacción de paracaídas, se das cuenta, tú agarras al bebecito y lo pones en decúbito prono y el reflejo de Landau es que el bebé hace como la posición de Superman, va a extender su cabeza, de hecho la va a poner de manera vertical y va a extender sus extremidades y entonces rompe ese patrón flexor que en el que estaba y entonces ya se extiende así por completo. Aparece más o menos a los 3 o 4 meses y se integra a los 12 o 24 meses. Ahora, este sí se integra.
a diferencia de la reacción de paracaídas. Entonces, esta se le llama reacción de defensas anteriores. Entonces, haz de cuenta que tú agarras al bebé, lo pones en decúbito prono, lo suspendes y lo inclinas, haz de cuenta como si lo fueras a hacer que se pegara en la cabeza, pero obviamente lo tienes bien agarrado, ¿sí? Hacia adelante y hacia el suelo. Y entonces la respuesta inmediata del bebé va a ser extender los brazos y abrir las manos para proteger su cabecita, ¿sí? Su función son reacciones de protección, entonces protección contra caídas y traumatismos craneales. Entonces, aparece a los 6 y 7 meses y ya va a persistir toda la vida. Entonces, a diferencia del reflejo de Landau, este sí se integra, pero este sí persiste. Ahora, ¿cómo se va integrando la inhibición de estos? O sea, ¿cómo se van integrando todas estas cuestiones? Es porque cuando ya la corteza motora está, ¿cómo se llama? Mielinizada, o sea, ya entró en su proceso de maduración, entonces el recubrimiento de mielina de estos axones a nivel, aumenta la velocidad de conducción nerviosa, permitiendo ahora sí que las señales que van de la corteza lleguen a los centros inferiores de una manera más rápida. Entonces, la corteza lo que hace es que inhibe estas señales o estos reflejos, ¿sí? Para dar paso al movimiento voluntario, ¿sí? Entonces, es una cuestión de que estos se integran y se inhiben, pero no están eliminados, o sea, no desaparecen, ahí están. Por eso, cuando hay una lesión de esta corteza motora voluntaria, vuelve a aparecer el patrón flexor, vuelven a aparecer estos reflejos de Babinski y así, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque al perderse el control de la corteza, vuelven a aparecer los que estaban ahí, los que siempre estuvieron, ¿sí me explicó? Entonces, estos reflejos iniciales que hemos visto durante la clase son como este piloto automático y la corteza va a fungir como el piloto general, pero si perdemos al piloto, vuelve a entrar el piloto automático de estos reflejos o reacciones primitivos, ¿sí? Entonces, la corteza cerebral va a ser el control voluntario y que va a planificar los movimientos y va a inhibir de manera descendiente, ¿sí? Entonces, el tallo cerebral y los reflejos primitivos son más automáticos. Entonces, el control superior va a suprimir al inferior. Esa se le llama la jerarquía de Jackson, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo se van integrando a los 2 meses el reflejo de Galant, la marcha automática. Bueno, la marcha automática esta no sé por qué lo puse aquí, se me fue la onda, perdón. Se me hace que están aquí al revés. Sí, a presión plantar. Esta marcha debe estar acá, junto con la presión plantar. ¿Sí? El reflejo de la presión palmar y el reflejo de búsqueda se integran a los 3 a 4 meses de edad. Si lo vemos presente más allá de eso, puede hablar de que hay, como les digo, lesión de la corteza cerebral, puede ser por una parálisis cerebral, falta de oxígeno, etcétera, tumores, persistencia de marcha automática estereotipada, ausencia de sonrisa social. A los 6 meses el reflejo de Moro completo es cuando ya se integra y la persistencia puede hablar de un retraso global del desarrollo. La presión plantar, su dificultad para hacer el apoyo. Entonces, cuando todavía hay esta presión plantar, el bebé difícilmente se puede poner de pie o bípedo porque de manera refleja los deditos se le siguen arrugando cuando hay un estímulo sobre el metatarso. El reflejo de Babinski se integra a los 18-24 meses y su persistencia puede hablar de una lesión de la vía piramidal. Entonces, la presión palmar se integra a los 3 o 4 meses y se sustituye por el agarre voluntario. La reacción tónica cervical asimétrica, la posición de esgrima se integra a los 4 o 6 meses y se sustituye por el volteo voluntario, ¿sí? Sin que se bloqueen los brazos. El reflejo tónico cervical simétrico se integra a los 8 o 10 meses y se sustituye, por así decirlo, por el gateo recíproco. Se puede disociar ya las cinturas y entonces el bebé ya le es posible mover un brazo con una pierna y otro brazo con la otra pierna.
Los reflejos plantares se integran a los 12 meses y eso va a dar pie al que el bebé se pueda, el reflejo plantar y el reflejo de marcha se integran a los 12 meses y eso va a permitir y va a dar pie a que el bebé pueda hacer la bipedestación y la marcha porque ya puede hacer un apoyo de la planta de manera estable y con un equilibrio dinámico. ¿Por qué son importantes revisar estos reflejos y son una herramienta de diagnóstica y de función para el fisioterapeuta, para el médico rehabilitador, para el neurólogo? Porque te ayudan a detectar de manera temprana signos neurológicos de alarma, asimetrías, cambios en el tono, antes de que aparezcan los patrones graves. Ahora, te permite decir qué edad neurológica tiene, ¿sí? Tú vas a tratar al bebé acorde a su edad neurológica, no a su edad cronológica. Entonces, si el bebé tiene 8 meses y todavía no tiene control de cuello, va a tener una edad neurológica de aproximadamente 2 meses, ¿sí me explico? Entonces, eso te ayuda a planificar cómo vas a secuenciar de manera terapéutica y no avanzar a que haga algo que todavía no debe de hacer. Entonces, el dirigir el tratamiento según el nivel de desarrollo del niño, no a su edad cronológica, es algo sumamente importante. ¿Qué habla de estos reflejos persistentes? Pues pueden tener consecuencias funcionales de inmadurez neurológica y cuando estos reflejos no se integran, el cerebro puede utilizar un esfuerzo cortical consciente para compensar patrones automáticos, restando recursos para el aprendizaje y la coordinación superior. Entonces, a nivel de, del- o sea, las consecuencias que se pueden presentar son torpeza motriz, problemas de coordinación o dificultades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en el área motora, es a lo que me refiero, la torpeza motriz, puede haber un pobre control postural y fatiga al sentarse, y ahí puede haber problemas en el aprendizaje, dificultades de lectoescritura, una mala caligrafía o mala prensión excesiva o cuestión emocional, baja tolerancia a la frustración, hipersensibilidad a la luz, etcétera. Entonces, moro persistente genera un estado de alerta constante. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que debemos de saber. Son cosas de especialidad, pero tener las bases nos ayuda muchísimo a comprender y cómo poder tratar a pacientes con estas deficiencias. Hay técnicas diferentes de intervención, no las vamos a ver nosotros, esto lo van a ver en rehabilitación neurológica, el concepto de BOBA, de la terapia de Boctia y los otros métodos, el INPP y el BRMT. Entonces, estas son diferentes métodos fisioterapéuticos que se utilizan para mejorar el movimiento, para ir y ayudando a la inhibición de estos reflejos, etcétera. Entonces, para finalizar, estos ah, reflejos y estas reacciones, ¿sí? Van a ser, o sea, no son cuestiones normales, no son errores del sistema nervioso y son los cimientos en los cuales se va a construir el movimiento voluntario. Van a ser este andamiaje del desarrollo. Entonces, son necesarios para que se vaya entrenando y las vías motoras vayan, en lo que van madurando las vías motoras, ¿sí? Entonces, es importante saber que no desaparecen, sino que se integran. Entonces, la maduración cortical lo que hace es que los inhibe, no los elimina a estos reflejos del tallo cerebral. Esta inhibición es requisito para que se pueda hacer el movimiento voluntario funcional. Si persisten, no se puede hacer bien el movimiento funcional. Son signos de alarma la persistencia de estos reflejos, más allá de su ventana fisiológica, bloquea el desarrollo y sugiere inmadurez o daño neurológico. Entonces, ¿qué va a hacer el fisioterapeuta? Va a evaluar la edad neurológica real y diseñar intervenciones que faciliten la integración y promuevan la neuroplasticidad. Entonces, el movimiento voluntario nace del silencio de los reflejos primitivos. Y eso es todo, por la clase del día de hoy. Estuvo pues un poquito más corta que las anteriores. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Acuérdense darle al canal, darle me gusta al video y darle al canal campanita para cada vez que que suba una clase, les llegue una alarma. Muy bien, espero que estén muy bien.
Que pasen excelente día y nos vemos para la próxima clase.